Hola amigos y bienvenidos a una nueva videoprueba de Autofácil. Todas las videopruebas que hacemos son con modelos interesantes, pero esta es con un modelo especialmente interesante por tres motivos distintos. El primero es interesante para vosotros los lectores de Autofácil, porque estamos con un vehículo, el Hyundai Kona, que se merece especialmente el adjetivo de razonable. Es razonable en muchos aspectos, por ejemplo, en dimensiones, en habitabilidad interior, en nivel tecnológico, en calidad de acabados, en gama de motores y también en precios. Es un coche realmente comprable. También, aunque sea menos importante, es un coche muy importante para su fabricante, para Hyundai. Desde su lanzamiento en el año 2018 se han vendido ya más de 70.000 unidades de Kona en España. De hecho, en el año 2022, con 15.000 unidades, fue el modelo más vendido de Hyundai y actualmente es el segundo más vendido después del Tucson. Ser el segundo no es ser el primero, pero ser el segundo es ser un coche realmente relevante. Y tercero, es importante porque ha sido escogido coche del año en España para el 2024, un certamen en el que participa Autofácil y en dura pugna con el BMW X1, que por cierto ha sido el coche más vendido en España dentro del segmento premium y es un coche del que hicimos un vídeo hace poco. El X1 con sus precios estaba un poco lejos de las posibilidades principales de ganar el premio del coche del año, pero sin embargo este Kona, con un precio un poquito más asequible, ha dado en el clavo y se ha hecho con este galardón. Y además se ha hecho con este galardón por segunda vez, porque también fue elegido coche del año en España cuando se presentó en el año 2018. De manera que con estos mimbres y sin más preámbulos, acompañadme y vamos a conocer más del Hyundai Kona. Vamos a aportar una primera pincelada sobre el Kona hablando de las dimensiones y la gama. Se trata de un coche de 4,39 m. Las dimensiones, la mejora en las dimensiones, es probablemente el factor más importante de mejora dentro de esta nueva generación del Kona. Hyundai ha hecho que el Kona crezca 15 centímetros y eso significa que ha conseguido dejar de ser un vehículo majo, pero cuya principal ventaja era la maniobrabilidad en ciudad, para convertirse en un vehículo que ofrece una buena habitabilidad en todos los sentidos. Esos 15 centímetros van a conseguir que cuando abramos la puerta no tengamos la sensación de que las plazas traseras son un poquito pequeñas, como ocurría antes en el Kona, y sobre todo va a conseguir que el maletero no nos parezca un poquito pequeñito, como ocurría, insisto de nuevo, antes con el Kona. Desde el punto de vista de la gama mecánica, lo único que le faltan son motores diésel y versiones enchufables. Del resto lo tiene todo. Empieza con un motor 1.2 de 120 caballos que curiosamente está disponible tanto con etiqueta C como con un sistema de hibridación ligera 48 voltios que le proporciona la etiqueta Eco y reduce el consumo en 0,2 litros. Todo ello por un sobreprecio de 1.250 euros. Después tenemos un motor 1.6 TGDI turbo que proporciona 198 caballos de potencia y que solo tiene la etiqueta C, pero si a ese motor le quitamos el turbo y le convertimos en un motor 1.6 atmosférico y le adosamos un motor eléctrico de 44 caballos entre el motor térmico y la caja de cambios de 6 velocidades y doble embrague, encontramos lo que tenemos aquí, que es un Hyundai Kona 1.6 GDI híbrido de 141 caballos, que cuesta desde 36.750 euros. Después tenemos una versión eléctrica disponible con dos tamaños de batería, 48 kWh, que no esperamos que recoja muchas ventas, y 64 kWh, probablemente va a ser la más vendida, respectivamente ofrecen 156 y 218 caballos. Las versiones 100% eléctricas se fabrican en la República Checa, todas las versiones de gasolina, como la que tenemos hoy aquí, se fabrican en Corea. Profundicemos más en detalle en este Kona. En concreto, la unidad que tenemos aquí es un 1.6 GDI Hybrid de 141 caballos, como os he explicado, con acabado tecno y un precio de 36.790 euros. Existe un nivel de acabado superior, que es el N-Line, que incorpora cambios en el diseño de la parrilla delantera, pasos de rueda pintados en el color de la carrocería y en el interior detalles como superficies con acabados metalizados o pespuntes en hilo rojo. Cuesta 4.000 euros extra, de manera que creo que soy perfectamente capaz de vivir con estos pasos de rueda en plástico de color gris, muy al estilo del Audi Allroad. Desde el punto de vista estético, Hyundai dice que el diseño del Kona es el resultado de el entrecruzamiento de superficies planas para dar lo que ellos llaman un diseño paramétrico que proporciona una apariencia de coraza.
Ardides de marketing al margen, lo que sí hay que reconocer es que este coche ha sido primero diseñado para ser eléctrico y después adaptado para ser térmico. Por eso tenemos un morro que prescinde de una calandra formalmente dicha, con esta nariz tan redondeada que aparta muy bien el viento y estas aperturas aquí debajo que sirven para ajustar la cantidad de aire que entra en los radiadores del motor. Yo esta la he abierto manualmente y sinceramente espero que dentro de un rato se vuelva a cerrar de forma automática. Después hay otros aspectos que me gustan o que no me gustan del diseño del exterior, empezando por lo que me gusta, esta línea luminosa de aquí que se ilumina como luz de posición proporciona una firma óptica muy reconocible, tanto cuando se ve el coche por delante como cuando se ve el coche por detrás. Un poquito a cambio tenemos el inconveniente de que los grupos ópticos principales están muy expuestos, ya veis, están aquí. Parece el típico lugar en el que cuando te acercas mucho a una columna puedes acabar rozando el faro y sinceramente sustituir un faro va a ser bastante más caro que sustituir una pieza de plástico gris. En el costado encontramos este filete o nervio diagonal que sube hacia arriba y que me da la sensación de que este coche ha sido estampado con mimo. Es uno de esos detalles de diseño que delatan que el proceso de fabricación de la carrocería ha sido bastante cuidado. He dicho que el coche ha crecido 15 centímetros en longitud y de esos 15 centímetros, 6 centímetros se han invertido en incrementar la batalla o distancia entre ejes, junto con 3 centímetros que Hyundai asegura haber ahorrado en el espesor de los respaldos de los asientos delanteros, deberíamos haber conseguido incrementar el espacio para las piernas hasta el punto de que se viaje bastante bien detrás. Y eso es algo que comprobaremos en breve. Y de esos 15 centímetros que he mencionado, el resto se han invertido en mejorar el maletero, de manera que ahora tenemos un maletero con un espacio bastante interesante, 466 litros en total, una apertura que es motorizada de serie y un interior que, como os digo, 466 litros en total. En el caso de las versiones eléctricas se incrementa el volumen hasta los 493 litros, cuenta con una buena iluminación, detalles muy de agradecer, como por ejemplo 3 ganchos para colgar bolsas y que tiene esta superficie que puede quedar perfectamente enrasada con la boca de carga para cargar efectos pesados o que podemos abatir para reducir su altura un poquito y ganar un poquito más de espacio si queremos aprovechar el 100% del espacio del maletero. Y como os he mencionado, la apertura y cierre motorizados son de serie. Ahora que hemos visto cómo es este Kona por fuera, si os parece, vamos a ir adentro para comprobar qué tal está hecho el interior y qué tal se comporta en marcha. Por dentro tenemos un interior muy bien resuelto y que ofrece una combinación razonable, de nuevo uso la palabra, entre mandos táctiles y mandos físicos. La postura de conducción es buena. A mí me gustaría que tal vez los respaldos tuviesen un poquito más de sujeción del tronco y que el tejido fuese un poquito más aparente, pero claro, para eso ya tenemos la versión en line de 4.000 euros extra. Los mandos del volante tienen un tacto agradable y son perfectamente lógicos y en la parte superior encontramos dos pantallas yuxtapuestas de 12,3 pulgadas de diámetro. La de la instrumentación tiene una apariencia bastante sofisticada, pero no es muy configurable. Por ejemplo, no podemos mostrar un mapa a pantalla completa en esta pantalla, aunque sí tenemos toda la información que necesitamos en cuanto a revoluciones del motor o ordenador de a bordo. La pantalla central, que también es de 12,3 pulgadas, ofrece un funcionamiento muy rápido y unos menús que están bastante bien estructurados. Existen algunas opciones que son un poquito difíciles de encontrar, pero es algo que se resuelve con la práctica sin ningún tipo de problema. A cambio, incorpora funciones chulas como por ejemplo un navegador que es capaz de medir la velocidad media cuando entramos en radares de tramo. Ya sé que existen muchas aplicaciones para el móvil que son capaces de hacer exactamente eso, pero este coche lo incorpora en su propio navegador. Hablando de aplicaciones móviles, disponemos por supuesto de proyección de la pantalla del móvil, tanto Android Auto como CarPlay, aunque desgraciadamente y por el momento todavía funcionan mediante cable.
Un poco más abajo tenemos mandos físicos para acceder a prácticamente todas las funciones esenciales del vehículo, aunque a mí me gustaría que Hyundai incorporara un botón para acceder a la proyección del móvil o directamente al teléfono. Afortunadamente es algo que podemos resolver con este botón estrellita que es programable con distintas funciones o utilizando el botón teléfono que tenemos en el volante. Debajo tenemos los mandos del climatizador, que también son físicos, y en este coche tenemos la posibilidad de contar con climatización única y exclusivamente para el conductor. Es una función heredada, evidentemente, de la versión eléctrica, pero que también es interesante para mejorar un poquito la eficiencia. Al lado derecho y encima de la guantera tenemos esta bandeja tan interesante para depositar objetos y, aunque ahora no lo podéis percibir del todo bien, está correctamente iluminada para ver exactamente lo que hemos dejado. Gracias a sus formas, aunque dejemos aquí un móvil, aunque se vaya para allá en una curva, no va a acabar volando y convirtiéndose en un objeto peligroso. Y ya que menciono un móvil, voy a sacar el mío para deciros que debajo de esto tenemos, bueno, primero, unos botones que nos permiten escoger si estos conectores USB-C sirven para cargar simplemente el móvil o también para activar la proyección del móvil en la pantalla, ya sabéis, el Android Auto o el CarPlay, porque de vez en cuando queremos cargar un móvil, pero no queremos que aparezcan todos los contactos, nos distraiga de la conducción, aparezcan datos confidenciales o cualquier otra cosa, de manera que podemos escoger entre esas dos opciones. Y debajo tenemos una bandeja de carga inalámbrica con el sistema QI, pero fijaros que listo ha sido Hyundai. Además, esto está diseñado de manera que si tenemos habilidad suficiente, introducimos el móvil así, podemos apoyarlo en esta rebaba de plástico de gomita adherente inferior, de manera que podemos conducir con el móvil correctamente sujeto, viendo, por ejemplo, las indicaciones del navegador. Sería el equivalente a la bandeja que tienen los Tesla, muy bien posicionada para verificar la información del teléfono, con la diferencia de que los Tesla, como sabéis, no tienen ni CarPlay ni Android Auto. Un poquito más abajo seguimos con los mandos táctiles. Tenemos mandos para la calefacción de los asientos, para la calefacción del volante, para las cámaras. Todo esto que estoy mencionando es absolutamente de serie. Además tenemos mucho espacio de almacenamiento. Aquí con dos posavasos que se pueden sacar y meter. Sacarlos es ideal para que los objetos que hay aquí no vayan moviéndose y sobre todo no vaya haciendo un ruido extraño, porque esta superficie, desgraciadamente, no es de gomita blandita, sino de plástico puro y duro. Y aquí tenemos más espacio de almacenamiento y un bracito que incorpora más espacio de almacenamiento, donde podemos tener, por ejemplo, un imán folclórico que he comprado para demostraros que esta zona de aquí del salpicadero es magnética, de manera que podéis, por ejemplo, poner imanes de nevera para sujetar notitas con las cosas que queréis comprar, etcétera. Un último detalle que os quería mencionar sobre este interior es que aquí en la zona de la rodilla tengo un botón muy extraño que pone 12 voltios Battery Reset. ¿A qué se refiere? Resulta que este Kona en su versión híbrida no incorpora una batería convencional de plomo de 12 voltios, sino que tiene una batería de 12 voltios de ion litio que está incorporada dentro de la batería de alta tensión de 1,6 kilovatios hora de capacidad. Si en algún momento nos dejamos los accesorios conectados y la batería de 12 voltios de litio se descarga, nosotros podemos darle a este botón y sería el equivalente a ponerle unas pinzas virtuales a esa batería de 12 voltios, que se cargaría momentáneamente con la energía almacenada en la batería de alto voltaje y podríamos arrancar el coche con normalidad. Ahora que habéis visto un poco cómo es la parte delantera, vamos a ver si todas esas promesas de Hyundai efectivamente se verifican en cuanto a las plazas traseras. En cuanto a las plazas traseras, aquí es donde Hyundai tenía que dar el do de pecho, y las buenas noticias es que lo ha hecho. Esos 15 centímetros de incremento de carrocería se traducen en unas plazas traseras correctas. Este asiento está un poquito más para atrás de lo debido y desde luego ajustado a la posición más baja, y yo tengo todo el espacio del mundo para meter bien los pies debajo del asiento.
y siendo una persona de 1,83 tengo aproximadamente unos 5 centímetros de margen hasta el respaldo del asiento. Además, lo que es más importante, tanto la altura como el ángulo de la banqueta y el ángulo del respaldo son los correctos para que aquí dentro te sientas confortable. Solamente hace falta bajar este bracito para apoyarte y poder hacer muchos kilómetros aquí en un viaje largo. No se trata simplemente de unas plazas traseras que se puedan utilizar ocasionalmente para trayectos urbanos. Tenemos además salidas de calefacción y ventilación en el centro, 2 conexiones USB y suficiente espacio para que, independientemente de lo que mida una persona, la cabeza no llegue a tocar con el techo. De manera que la misión plazas traseras competentes 100% completada. Bien, vamos a darle una vuelta a este Hyundai Kona para ver qué tal se comporta en marcha. Lo primero que deberíamos hacer es encender el coche con este botón. Ya sabéis que en los coches térmicos tenemos que seguir soportando la existencia de botones. En muchos eléctricos simplemente te montas, pisas el freno, escoges la dirección de desplazamiento y estás preparado para ponerte en marcha. En este coche la dirección de desplazamiento se escoge mediante este mando, es un mando by wire, no existe una conexión mecánica con el motor ni con la caja de cambios. Para avanzar hacia adelante simplemente tenemos que girar el mando así hacia adelante y ya estamos preparados para avanzar. Hay una cosa que me irrita levemente de este vehículo y sería muy fácil de resolver cambiando la programación, y es el hecho de que cuando yo selecciono la posición P no se activa automáticamente el freno de estacionamiento, de manera que cuando libero el pedal de freno, no sé si se va a apreciar porque no estoy realmente en una pendiente, el coche desliza un poquito hacia adelante o hacia atrás, entre 3 y 5 centímetros. Aquí también lo ha hecho. Si has aparcado muy cerca de un obstáculo o alguien se está bajando del coche, puede ser o confuso para el que se está bajando porque el coche se mueve un poco, o incluso un problema porque podrías llegar a apoyarte levemente contra esa cosa que pretendías evitar. Por lo demás, el hecho de que este selector esté aquí me parece una idea fantástica. Yo hace mucho tiempo era detractor de este tipo de selectores en columna porque me parecían una cosa importada de Yanquilandia. Después de que BMW, ya sabéis, en la serie 7 hace varias generaciones montara el suyo, o por ejemplo los que utiliza Mercedes, etcétera, pues me he acabado acostumbrando y creo, ahora sí creo firmemente, que este es el lugar adecuado para poner un selector de desplazamiento. Otra cosa que debéis conocer del coche antes de ponerme en marcha es el hecho de que aquí abajo tengo un selector de modo de conducción y puedo escoger entre Eco, Sport y Snow para baja adherencia. Snow, desde luego, no lo vamos a probar hoy. En Eco hay una diferencia importante en cuanto a las prestaciones y alegría del vehículo, pero también en cuanto al funcionamiento de las levas, porque contamos con unas levas. Cuando yo estoy en el modo Sport, esas levas sirven para seleccionar la marcha que llevo insertada dentro de las 6 que ofrece la caja de doble embrague. Cuando voy en el modo Eco, estas levas sirven para ajustar el nivel de regeneración que voy a experimentar cuando suelte el acelerador. Es una idea importada claramente de los vehículos eléctricos y que en estos híbridos, aunque la regeneración no es tan importante, sí que resulta interesante, incluso práctico, para determinadas condiciones de conducción. Además, si yo pulso prolongadamente de la leva más, pues entonces entro en lo que es el modo automático de funcionamiento, perdón, y ahí, combinando la información del navegador con la información que capta la cámara de los coches que circulan delante, se escoge automáticamente entre los 3 niveles de regeneración disponibles para que cuando yo levanto el pie del acelerador el coche se ponga automáticamente a regenerar. Lo voy a dejar en auto. Vamos a hacer este recorrido en Eco, salvo una utilización puntual de Sport para un motivo que os voy a explicar. Me pongo en marcha. Y lo primero que hay que destacar de este coche una vez que te pones en marcha es que el sistema híbrido tiene un funcionamiento bastante bueno, en el sentido de que puedes moverte durante mucho tiempo y a mucha velocidad en modo 100% eléctrico. Mi récord está en 84 km por hora de velocidad y 3.200 metros, obviamente en terreno llano, en propulsión 100% eléctrica. Gracias a esa propulsión eléctrica conseguimos obtener buenas cifras de consumo de este propulsor 1.6 con motor eléctrico de 44 caballos.
Este coche en la redacción lo hemos cogido de distintas personas y casi todos nos hemos movido entre un mínimo de 5 o 4,9, 4,8 litros, y yo normalmente suelo obtener medias de consumo de en torno a los 5,6 litros. Para ser un sistema híbrido paralelo, que no es tan sofisticado como otros sistemas que hay en el mercado que pueden ser de tipo serie paralelo, como por ejemplo lo que encontramos en Toyota o en Honda, es una buena cifra de eficiencia. Esta es la parte buena del propulsor, pero hay que admitir que también tiene alguna parte mala. Y esa parte mala se refiere a que se trata de un propulsor un poquito anémico cuando se demandan de él prestaciones. Esto tiene dos consecuencias. La primera, que puede parecer que los 141 caballos no lucen tanto como deberían, aunque por supuesto tiene suficientes prestaciones para funcionar en el día a día sin ningún tipo de problema. La segunda, que me parece más relevante que esta primera, es el hecho de que el motor tiene que recurrir con mucha frecuencia a engranar marchas cortas, tercera o cuarta, cuando aceleramos más allá, por ejemplo, del 50% del recorrido del pedal, para, por ejemplo, afrontar repechos en autopista, realizar adelantamientos en autopista o realizar adelantamientos en carretera. En esas circunstancias, especialmente en autopista, cuando inserta la cuarta velocidad porque se está encontrando un repecho, las vueltas se disparan hasta aproximadamente las 3.500, 3.600 revoluciones, y se da la conjunción de dos factores: el hecho de que el sonido del motor no es extremadamente interesante y el hecho de que, como está girando bastantes vueltas, resulta un poquito intrusivo. En ese sentido, me gustaría que la cuarta fuera un poquito más larga para poder tener un funcionamiento más desahogado, porque, como digo, es un recurso que el motor aplica con cierta frecuencia. Fuera de eso, el funcionamiento del coche en modo híbrido es fantástico. Normalmente no recomiendo, no me parece relevante utilizar el modo Sport de funcionamiento. En el caso de este coche sí recomiendo pasar a Sport en determinadas circunstancias. Y es, por ejemplo, si vamos a realizar un adelantamiento más o menos planificado y necesitamos una respuesta más contundente del motor. Porque si iniciamos el adelantamiento en eco, podemos vernos sorprendidos con que el tiempo de respuesta del motor puede ser un poco elevado, sobre todo como suele circular con mucha frecuencia y a mucha velocidad con el motor térmico apagado y en modo 100% eléctrico. Si le forzamos a arrancar el motor térmico, engranarlo, o sea, cerrar el embrague que lo acopla con las ruedas y acelerar al fondo para proporcionarnos la máxima potencia. Desde el punto de vista del tacto del freno, el acelerador y la dirección, absolutamente nada que objetar. Un poquito de retraso en la respuesta del acelerador cuando estamos en el modo eco, como os he comentado. Un freno que tiene un tacto muy bueno, que tiene una deceleración lineal, progresiva y sin cambios, no viene nada por detrás, y sin cambios de tacto en el pedal hasta la completa detención del vehículo, que es algo que no ocurre siempre en los vehículos híbridos y eléctricos, y una dirección con un tacto ligero y relativamente informativa. El coche, cuando lo estás conduciendo, se siente ligero, y especialmente si además se da la circunstancia, por ejemplo, como me ha pasado hoy a mí, de bajarte de nada menos que un Kia EV9, que si echáis un vistazo veréis que es un inmenso cajón de 5 metros de largo y 2.700 kilos de peso, y montarte en esto te parece que es una auténtica bailarina súper fácil de conducir. El comportamiento es muy noble, pero no es en ningún sentido deportivo. De hecho, es tirando a subvirador. Eso y la combinación con los neumáticos Nexen, que no son un prodigio de adherencia, dicho con todo el respeto, hace que si fuerzas al coche a una conducción deportiva, el resultado que obtengas sea el de un coche un poquito torpón que tiende a arrastrar el morro mansamente, y ese comportamiento no es que sea especialmente recompensante para el conductor, de manera que no hay mucho refuerzo positivo para conducir deprisa el coche. No obstante, teniendo en cuenta que estamos ante un sub B de la categoría grande y orientado a un uso familiar, imagino que no habrá mucha gente que quiera hacer una utilización rabiosamente deportiva de este coche. Si se da el caso de eso, en ese caso pues nos tendríamos que ir, por ejemplo, a alternativas que ofrecen un comportamiento un poquito más neutro o incluso rabiosamente deportivo, como podría ser un BMW X1, un Serie 2 Active Tourer, o estoy pensando en coches que tienen un comportamiento muy bueno
y convincente y que repasaremos cuando hablemos de los rivales, como un Mazda CX-30 o un Seat Ateca. Desde el punto de vista de la sonoridad y el confort es fantástico, la suspensión es razonablemente absorbente, hay un poco de movimiento de carrocería, pero nunca dirías que llega a ser incómodo. Y en cuanto a la sonoridad, siempre que estemos funcionando en modo eco y no aceleremos con mucha generosidad, vamos a tener un funcionamiento silencioso. Finalmente, y en cuanto al apartado de asistentes, lo cierto es que este coche tiene el expediente muy bien cubierto. Incorpora prácticamente todos los asistentes que podemos encontrar en un coche moderno actual, salvo tal vez una visión perimétrica de estas que te permite mover el coche en 3 dimensiones utilizando el dedo. Contamos con asistentes convencionales, como por ejemplo el control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril, que se activa mediante los mandos del volante y que tiene un funcionamiento muy suave y bueno. Contamos con sistemas un poco más sofisticados, como por ejemplo el avisador de ángulo muerto y todo esto de serie. Incluso contamos con sistemas sofisticados, como por ejemplo esta camarita que hay aquí, que técnicamente se denomina Sistema Avanzado de Supervisión de la Atención y Somnolencia del Conductor. No os puedo hacer una demostración en esta carretera porque es un poquito demasiado revirada, pero si estuviera prestándoos mucha atención, ya sea a vosotros o a vosotros, a los 5 segundos me diría, y con mucha precisión, ponga la vista en la carretera, mediante un iconito y mediante un pitidito. Y ese probablemente sea el único aspecto negativo de los asistentes a la conducción de este coche. Son demasiado verbosos y musicales. Eso significa que entre la combinación de presta atención a la carretera y especialmente el avisador de velocidad del ISA, el Intelligent Speed Assist, podemos convertir cada tráfico por ciudad y por carretera, especialmente por ciudad, en una sucesión de pitidos un poco molesta. ¿Por qué? Pues porque cada vez que superamos un límite de velocidad va a hacer pip, pip, pip. Muchas veces ese límite de velocidad ha sido mal leído por la cámara o está mal documentado en la cartografía, y es que además insiste en hacer un pip cada vez que cambia el límite genérico de velocidad de la vía. Como sabéis que actualmente en casi todas las ciudades españolas, en la mayor parte de las calles están a 50 si son de más de 2 carriles y de 30 si es más de un carril, imaginaros lo que es dar una vuelta a la manzana con este coche. Es una sucesión de pip, 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 o si no ajustas inmediatamente la velocidad, pip, 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 y que quede claro que no estoy recomendando bajo ningún concepto al decir esto circular con exceso de velocidad, pero creo que muchos usuarios van a acabar poniendo, por ejemplo, en esta estrellita el acceso directo a la regulación de los asistentes de conducción y seleccionando con 2 pulsaciones extra el Intelligent Speed Assistant y desactivándolo. Ya sabéis que una vez que lo desactivéis, cada vez que volváis a darle el contacto y a encender el coche, se va a volver a poner en marcha y vais a tener que volver a desactivarlo. Creo que es un sistema que va a funcionar muy bien en cuanto a la precisión en la determinación de la velocidad máxima de las vías mejore hasta niveles de precisión del 98, del 99 o del 99,9%. No obstante, esto es un detallito que creo que no arruina en absoluto la experiencia de conducción del vehículo y me lleva a lo que vengo diciendo durante todo el vídeo, que es que este coche es un coche muy comprable porque es un coche muy razonable, que tiene algunos aspectos que se podrían pulir, pero que en general es un producto muy homogéneo y redondo. Y con esta consideración creo que estamos en condiciones de volver a nuestra base de operaciones y hacer una reflexión final sobre qué tal es este Hyundai Kona y qué tal son sus rivales. Y hasta aquí hemos llegado con esta breve toma de contacto con el nuevo Hyundai Kona, ya sabéis, coche del año en España 2024. Un coche que nos ha gustado mucho porque, ibais a decir que me repito más que la cebolla, nos parece muy razonable. Razonable por calidad, precio, habitabilidad, dimensiones, acabados y nivel tecnológico. No obstante, el resto de los fabricantes no son tontos y también hacen coches que resultan muy razonables, y por eso este Kona tiene muchos rivales en el mercado. Uno de los más prominentes, aunque se sale por arriba en la escala de precios, es el que he mencionado al principio, el BMW X1, que sería la opción por la que nos decantaríamos si tuviéramos un presupuesto más amplio. Si tenemos un presupuesto más ajustado, tenemos también una selección de rivales bastante amplia.
empezando por ejemplo por un Honda HR-V, por un Toyota CHR, por un Mazda MX-30, por un SEAT Ateca, entre otros. De los que he mencionado me gustaría quedarme con los tres últimos, el Toyota, el Mazda y el SEAT. Si buscamos el consumo mínimo absoluto, tenemos que irnos a por el Toyota, porque su sistema híbrido es todavía más eficiente que el de este Hyundai. Vamos a conseguir consumos que van a estar sistemáticamente al rango de los 4 litros. Si somos terriblemente eficientes, puede que veamos algún 3,9, 3,8. Si andamos un poco más limitados de presupuesto, recomiendo decantarnos por los dos que he mencionado. Aparte del Toyota, se trata del Mazda y el SEAT. Ninguno de los dos dispone de un sistema full hybrid como este Hyundai, y eso significa que sus consumos van a ser levemente superiores, se van a mover en el rango de los 6 litros en lugar de en el rango de los 5 litros, pero son productos realmente fantásticos. No obstante, quiero reiterarme, a nosotros nos ha gustado mucho este Hyundai Kona y en concreto en combinación con este propulsor 1.6 GDI de 141 caballos. Y dicho todo esto, os podéis imaginar lo que toca ahora. Recomendaros que visitéis autofacil.es para estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil, que deis a suscribiros y a la campanita para que estéis al corriente cada vez que subamos un nuevo vídeo a YouTube, que nos sigáis en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, agradeceros que nos hayáis visto.